de los encuentros y la asesoría que ha recibido el presidente Gustavo Petro de Thomas Piketty. Y es fascinante, es irónico que mientras hoy en España Felipe Calderón y Ernesto Zedillo hablaban de que cómo esos gobernantes de izquierda populistas están frenando las reformas que nosotros impulsamos, que esto va a ser el caos. A un presidente como el de Colombia, Gustavo Petro, lo asesora un personaje bastante interesante como es Thomas Piketty. Para quien no conozca a Thomas Piketty, queridos amigos, Thomas Piketty es uno de los economistas más jóvenes y más brillantes que ha dado Francia. Y durante toda su vida, Thomas Piketty estudió la economía y era uno de los grandes defensores del liberalismo, del capitalismo, pero Piketty se percató de que el capitalismo había entrado en una fase tan feroz, que es la del neoliberalismo, que era necesario dar paso hacia atrás. Y es así como ahora este economista, uno de los más conocidos y respetados, ahora defiende que, ¿saben qué? Esto que se llama viva el socialismo. Es una reconsideración de sus propias tesis. Él dice que es necesario que el capitalismo o el neoliberalismo dé marcha atrás, se le mantenga a raya, porque realmente el daño que ha hecho es increíble. Así es que es interesante, ¿no? Este matrimonio de Piketty con Gustavo Petro en Colombia, fascinante lo que está pasando. Y ya no quiero seguir abusando, pero sí, no quisiera dejar de preguntarle, querido diputado, hemos hablado hoy del tema del secretario de Gobernación, Adán Augusto Hernández López o López Hernández, y francamente ha habido los focos y las baterías, sobre todo, están apuntando en su contra. Últimamente hemos visto cómo desde las páginas editoriales del periódico Reforma se le van al yugular, dicen que es un secretario de Gobernación rudo, que está amenazando, se le empiezan a hacer campañas negras para tratar de vincularlo con el crimen organizado, pero al mismo tiempo el secretario de Gobernación ha demostrado ser un muy hábil gestor político, pero además con una inteligencia política, yo diría, destacada. ¿Qué reflexión hace usted de lo que está pasando con el secretario de Gobernación? ¿Por qué lo están atacando de repente? ¿Por qué lo ven como un objetivo útil desde las páginas del Reforma y desde algunos columnistas? Porque está logrando los consensos, Jaime, para avanzar con reformas constitucionales que no son nada sencillas por el requerimiento de 2/3 partes en Cámara, en Senado y después 17 legislaturas locales. Ahora está recorriendo los congresos de la República, de las entidades federativas, para exponer las razones por las cuales los diputados locales deberían aprobar esta reforma en materia de Guardia Nacional. Es muy interesante porque no solamente se trata de una convicción ideológica o de partido, sino que además está teniendo la gran cortesía de ir a cada recinto parlamentario a explicarle a los representantes del pueblo de las entidades federativas por qué razón deberían aprobar la reforma. El 99.9% del mérito de la aprobación en el Senado por las 2/3 partes es del secretario de Gobernación. Te digo, desde la Cámara de Diputados vimos con mucha preocupación, con mucha tristeza, cómo en el momento en que aprobamos la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional y se turna la minuta al Senado, lo primero que hace el coordinador parlamentario de nuestro partido, de mi partido en el Senado, Ricardo Monreal, es decir, no tengo los votos, y al día siguiente convoca a un intercambio de estampitas del álbum del Mundial, en lugar de ponerse a operar para conseguir esos votos. Entonces tuvo que llegar el refuerzo del secretario de Gobernación y algo que nadie esperaba se logró. Y entonces todas esas risas que había hace un mes y medio de la reforma electoral no va a pasar y nunca va a caminar, ahora se convierte en esto con lo que arrancamos el programa.
intentos desesperados de los conservadores desde todos los frentes por intentar detener esto que ya es inminente, una reforma en materia electoral. Entonces, la verdad, Jaime, es gratamente sorprendente el trabajo que ha hecho el secretario de Gobernación, y en la Cámara de Diputados ahora sentimos la confianza de que cuando se apruebe con nosotros y se turne al Senado, pues vamos a contar con su intervención para que se logre avanzar. Y estos ataques, bueno, pues son una reacción a lo que está logrando y evidentemente a su ascenso en las encuestas, porque también se está notando en las últimas semanas, Jaime. Pues efectivamente, yo coincido con usted. Yo creo que más del 90% de la aprobación en el Senado fue obra del secretario de Gobernación, porque parece ser que Ricardo Monreal, santo cielo, cómo escamoteó el apoyo, cómo, ¿no?, nos quería escamotear ese respaldo. Lo bueno es que llegó al rescate el secretario de Gobernación y lo hizo bastante bien. Y pues sí, no hay otra forma de entender que este gran operador político está abriendo camino al consenso necesario en todos y cada uno de los congresos estatales. Yo creo que lo va a hacer muy bien. Bueno, querido diputado, en verdad es un placer siempre dialogar con usted. Yo digo que es sangre fresca que ha llegado para quedarse en la política mexicana. Yo espero, de verdad, espero que su futuro sea prometedor. Yo lo veo bastante consolidado y yo seguiré apostando por usted, porque a mí, déjeme decirle que yo considero que México requiere de políticos honestos, inteligentes, bien formados, y creo que usted reúne todas esas características. Un placer, como siempre, querido diputado. Por favor, nos dice cómo es que los puede seguir nuestra querida audiencia. Muchas gracias, Jaime. Orgullosos de pertenecer a la bancada de Morena, de apoyar a la Cuarta Transformación, el proyecto del presidente, y de pertenecer a este relevo generacional en el que varios legisladores estamos impulsando, intentando darle dinamismo a la Cámara particularmente. Y nos parece que hace falta esa sangre fresca también en el Senado de la República. Esperemos que en 2024 se abran espacios para las nuevas generaciones. Y me encuentran en Twitter como Hamlet-Almaguer. Te agradezco mucho por el tiempo, Jaime, y también por la labor periodística y de información que realizas de manera continua, con esa visión, ese panorama internacional que siempre tienes muy a flor de piel y que presentas de manera continua con estas comparaciones. Que tengas muy buena noche, Jaime. Muchas gracias a nuestro querido diputado Hamlet-Almaguer. Que tenga bonito fin de semana. Igualmente. Bueno, es aleccionador siempre platicar con Hamlet-Almaguer, porque Hamlet-Almaguer representa, ¿saben? Hamlet-Almaguer tiene una inteligencia puntiaguda, ¿no? Es especialista en leyes, sabe escuchar, está siempre muy bien informado. Claro, si lo compara uno con personajes como Lili Telles o Kenia Rabadán, Dios mío, ¿no? O sea, no hay comparación, ¿no?